A mi comunidad no llegaban turistas y lo que vendo es para los turistas. Por eso nos tocó migrar de Tigua a Otavalo. Esta es la historia de Juana Umajinga, que lleva más de 20 años pintando a mano cada una de sus piezas. Dedicó un año entero a la práctica para perfeccionar su técnica usando pinturas de esmalte para darle vida a cuadros, cruces y otros objetos. Ñukanchilado pinima turista natiyan, chay kayka turista la pokan. Avis katonchi, avis natonchi, kaykonaga desde pandemia nada, mucho pachakanchi. Jaki, wakinbik 3 días, wakinbik 2 días. Aunque ya lleva 30 años viviendo en Otavalo, Mashi Juana nos cuenta que no tiene un puesto fijo. Los días martes y miércoles busca un espacio en la plaza donde poder vender sus artesanías. Sin embargo, ella nos cuenta que desde la pandemia no ha sido fácil vender. Algunos de los productos que podemos encontrar justamente son, por ejemplo, las bateas. Tenemos estas cucharitas, ¿sí? Tienen acá también escrito, pueden poner, no sé, a qué país quieren llevarse. Aquí las crucecitas también, miren, para adornar en casita, queda muy bonito en realidad. Invitamos a que valoren lo que se hace aquí, ¿no? Tenemos acá todavía estos portarretratos. A veces decimos, no, está muy caro y no queremos pagar lo que piden, pero en realidad en cuenta son días y días de trabajo. Mira, ya está, kaipi kayali, kai hatunja ni panchi cuadrugo, kapan, hasta wangarin kaika más napata yukshinga. Kaika 25. Ya, y kaiguka. Chayga $10. ¿Y chacana gukunaka? ¿Chinachata? Chaypish $10. Chinapash kaypi rikunajuskanchi kay jarra gukuna ni panchinacho? $5. Chinaka mashigu yupay chapani, chinapash kutinja convidapay kaygu manchayamushkakachun, kikinda maskachun y kaygu kunata randishpa yanapashkakachun. Compañerita, Dios le pague, compañerita. Chinalati ayuda pangue, compañerita, Dios le pague. Ari, allí ponchagashkakachun. Ari, ali punja yupay chani. Ella nos invita a que apoyemos su trabajo, ya que es el sustento de su familia. Visítala y apoya su arte.